gente serpiente, descendientes de los gusanos. El sol abrasador finalmente se enfrió y la vida volvió a la superficie desde su fortaleza subterránea. Cuando animales de todo tipo explotaron en los nichos terrestres que habían estado vacíos durante milenios, también lo hicieron los descendientes de los gusanos. En la superficie, encontraron nuevas oportunidades como conjuntos completos de serpentinas, nadadores y depredadores de personas. Una forma descendiente de serpientes mamíferos trepadores de árboles. Volvió a evolucionar la inteligencia humana que había permanecido inactiva durante tanto tiempo. Observaron, contemplaron y filosofaron con cerebros novedosos y manejaron el mundo con una mano pélvica singular, surgida de los restos de los pies de sus antepasados. No se parecían en nada a sus antepasados humanos lejanos, pero su desarrollo social siguió un camino similar. Varios imperios agrícolas mundiales seguidos de revoluciones industriales, experimentos sociales, guerras mundiales, guerras civiles y globalización. Pero de nuevo, el paralelismo sociopolítico en la historia no implicaba necesariamente un mundo similar, ni siquiera reconocible humano. Las ciudades modernas del mundo global de las serpientes eran montañas de tuberías, como carreteras, ramificaciones, ferrocarriles tridimensionales y edificios sin ventanas con formas de agujeros. Aunque su arquitectura anudada difería de una región a otra, estos asentamientos generalmente parecían bolas de vidrio, metal, plástico y tela de 1 kilómetro de ancho, envueltas con tanta fuerza que a un humano de hoy le resultaría imposible moverse dentro de ellos. Las plazas y áreas abiertas estuvieron totalmente ausentes, ya que presentaban obstáculos para la navegación y áreas de inseguridad. Su trasfondo evolutivo en los árboles había convertido a la gente serpiente en agorafóbicos limítrofes. Ninguno de estos, por supuesto, era inusual para las serpientes de ninguna manera. Su estilo de vida relativamente extraño era tan particular para ellos como el nuestro para nosotros. En todo su mundo, las ciudades arteriales palpitaban de gente, cada uno con sus propias alegrías, tristezas y quehaceres, viviendo vidas tan humanas como cualquier otro ser inteligente. Aquí, una serpiente en casa, disfrutando de un libro mientras fuma y escucha música de fondo vibratoria. A través de la puerta abierta se puede ver la caótica maraña de la ciudad. Ahora pasemos a la gente asesina. Son los descendientes de los depredadores humanos. Los carnívoros también resurgieron a la civilización. Su viaje implicó una serie de cambios durante los cuales perdieron las adaptaciones que les habían permitido sobrevivir como los principales depredadores de su mundo. Los dientes de sable que alguna vez se usaron para cortar tendones y tráqueas se volvieron frágiles y delgados, útiles solo como órganos de exhibición social. Las garras del pulgar en forma de gancho también redujeron pero no se eliminaron. En su lugar, los 2 últimos dígitos rotaron perpendicularmente para convertirse en agarradores novedosos. Toda esta gracia, sin embargo, no significaba debilidad. Aunque ya no estaban especializados en la caza, la gente asesina aún podía matar con sus propias manos, pero solo si realmente lo deseaba. Lo que las garras y los dientes enormes no podían hacer, lo podían lograr fácilmente con arco, flecha, rifle, repetidor de chispa o rifle de gas. Su descendencia de depredadores le dio a la gente asesina un perfil social único. Casi todas sus religiones tenían rituales que permitían periodos de cacerías y duelos animales completamente naturales. Esta necesidad de desahogar estos impulsos atávicos también llevó a la formación de nobles cazadores, religiosos, guerreros privilegiados que eran expertos en las artes de la caza, la guerra y el asesinato. Sociedades enteras se reunieron debajo de estas clases dominantes. Comunidades ordenadas que estallaban una vez al año en una orgía de muerte, sexo y oración. Durante miles de años, los guerreros nómadas junto con sus vastas manadas de ganado a una vez humana, se persiguieron y lucharon entre sí a través de un tablero de ajedrez de continentes.
Todo este caos desaparecería con el advenimiento de la modernidad. En un desarrollo comparable a una revolución industrial, una manada de asesinos ideó métodos de agricultura intensiva y asentada. La estructura estatal organizada, el secularismo y los avances tecnológicos se sucedieron rápidamente. Debo decir que tales desarrollos polarizaron al mundo en bandas de pastores industriales progresistas y desarrollados, y estados cazadores cada vez más fanáticos. Mientras que un lado condenó su antigua costumbre animal, el otro lado los abrazó con un fanatismo ciego. Esta fue su crisis de modernidad, la balcanización de las facciones progresistas y conservadoras en el camino hacia la unidad global. Afortunadamente, los asesinos lograron salir adelante, incluso después de acercarse peligrosamente al conflicto global en ciertos puntos. Aquí un joven asesino recorre una de las innumerables fortalezas en ruinas de su país, testimonio de la sangrienta y proteica historia de su especie. El planeta de la gente asesina es un paraíso para los arqueólogos. Tiene más edades oscuras enterradas, culturas en ruinas y reinos caídos que cualquier otro mundo. Criadores de herramientas, descendientes de los nadadores. Solían ser criaturas simples, descendientes de un pueblo maltratado que se había hecho al mar. Sus remotos ancestros sapiens no habrían dado a tales seres ninguna posibilidad de un regreso a la vida inteligente, porque pensaban que los avances tecnológicos eran imposibles en el medio fluido de los océanos. Pero los nadadores refutaron tales predicciones al fundar una de las culturas más avanzadas y extravagantes de todo el linaje humano. El fuego, la piedra angular de la ingeniería industrial, era casi imposible de sostener y utilizar bajo el agua. Pero los criadores simplemente eligieron otro camino cuando la fabricación de herramientas complejas resultó impracticable. Comenzaron a criar sus propias herramientas y máquinas. Había comenzado mucho antes de que la especie fuera incluso inteligente. En la interminable variedad de la vida en los mares, los nadadores siempre adoptaron y controlaron los organismos que eran útiles de alguna manera. Una vez domesticados, estas criaturas fueron modificadas voluntaria o involuntariamente mediante la selección y acondicionamiento artificial. El proceso fue lento, pero una vez en marcha, sus efectos fueron formidables. Una ciudad moderna de los criadores era un espectáculo para la vista. Enormes criaturas con forma de corazón bombeaban fluidos nutritivos a una red de conductos vivientes que se reparaban a sí mismos. Este era su equivalente de una red eléctrica y llegaba a todos y cada una de las enormes viviendas exoesqueléticas, encendiendo luces bioluminiscentes, televisores de piel de cefalópodos parpadeantes, ascidias medicinales y un sinnúmero de otros dispositivos que habían sido obtenidas de criaturas vivientes. Los avances en biología habían aumentado exponencialmente hasta que se dominó por completo la ingeniería genética. Los criadores modernos ni siquiera necesitaban utilizar animales. Una simple manipulación de tejidos cultivados y células madre podría dar soluciones a cualquier problema que se presente. El dominio de la genética había vencido muchos obstáculos. Las enormes profundidades del océano, así como las escasas masas de tierra diminutas del planeta, estaban ahora firmemente al alcance de los criadores. Sin embargo, no despreciaban meros sueños planetarios. Todavía se estaban desarrollando nuevas formas y criaturas extrañas, en atrevidos intentos de conquistar el único reino que era más hostil a la vida. Sellados en sus barcos vivientes, los criadores deseaban regresar a las estrellas. Y aquí tenemos una criadora cazadora en un arrecife de jardín. Las herramientas vivas son una parte indispensable de la vida diaria de estos seres. Logra respirar bajo el agua a través de un crustáceo filtrador de oxígeno colocado sobre su orificio nasal. Ella sostiene un rifle derivado de un molusco que dispara dientes de pez especialmente modificados. Y su compañero es un pez con cerebro aumentado que ha sido programado para devolver asesinatos. Los Saurosapiens, descendientes del ganado de los pastores de lagartos. Uno de los eventuales herederos de la humanidad ni siquiera era humano.
Provienen de la estirpe de reptiles que había proliferado durante la desaparición de los pastores de lagarto. El suyo fue un caso real de un mundo al revés. A medida que los humanos degeneraron en animales tontos, los reptiles de sangre fría prosperaron en el clima tropical de su planeta. Pasaron los milenios y comenzaron a producir formas cada vez más inteligentes, una de las cuales, que se asemeja a versiones sin plumas de los dinosaurios depredadores del pasado. Cruzó el umbral de la sensibilidad y construyó una serie de civilizaciones. Estas culturas incipientes comprendieron rápidamente el verdadero origen de las monstruosas ruinas que cubrían su planeta. Ruinas que hasta entonces se habían considerado aberraciones naturales o recuerdos atemporales de dioses. Ahora, sin embargo, vieron las ruinas entremezcladas de los Ku y la gente de las estrellas por lo que realmente eran. Fue a través de este entendimiento que los sauros sin parentesco biológico asumieron la identidad cultural de la humanidad. En sus esfuerzos arqueológicos, los sauros comenzaron a comprender que los animales que usaban para alimentarse y trabajar eran descendientes de los fundadores de su propia existencia. Y en algún lugar de las estrellas, acechaban las fuerzas que las deformaban. Fuerzas más grandes que la gente de las estrellas. Fuerzas oscuras que algún día podrían regresar. Los animales humanos sirvieron como un resto al igual que el Pandarabes, que si los Saurosapiens querían asegurar su existencia continua en el cosmos, tenían que estar atentos. La presión de tal realidad puso a sus culturas bajo una enorme presión. Algunas facciones recurrieron a religiones inventadas y permanecieron ignorantes bajo un paraguas de reconfortantes fantasías. Otros reconocieron las amenazas de la galaxia, pero volvieron a una retórica paranoica del conservacionismo. La galaxia los había asustado mucho. Finalmente hubo quienes vieron el reducto galáctico y actuaron para enfrentar las probabilidades, incluso por grandes que fueran. Los conflictos y las guerras no eran infrecuentes entre estas tres facciones. Al final, la disputa de siglos comenzó a resolverse a favor de las facciones progresistas. A medida que expandieron sus esferas de conocimiento, influencia y actividad, los Saurosapiens se volvieron tan humanos como cualquier otra civilización que se abriera a la galaxia. Aquí un Saurosapiens montado encima de una forma de vida no inteligente descendiente de los pastores de lagartos. Gente modular, descendientes de los coloniales. El funcionamiento ciego de la evolución siguió los caminos más inverosímiles. Aprovechó las oportunidades más fugaces. La mera existencia de la gente modular fue testimonio de este hecho. Sus antepasados, los coloniales, habrían sido vistos como lisiados sin esperanza por casi cualquier observador. Carecían de órganos coherentes y su existencia se limitaba a alfombrar las orillas del agua como esferas de algas. Pero a pesar de los degenerados que eran, los coloniales eran supervivientes resistentes, capaces de aferrarse a la vida en las condiciones más duras. Con el paso del tiempo comenzaron a organizarse en colonias diferenciadas en lugar de esferas homogéneas. En las colonias, cada célula humana podía realizar una función singular y beneficiarse de la unión de otras. Así comenzó la gran era de la organización, durante la cual diferentes colonias compitieron entre sí desarrollando células humanas especializadas que les darían una ventaja en la lucha por la vida. Algunas colonias desarrollaron enormes raíces que fueron capaces de extraer recursos de lejos. Otros abandonaron las raíces por completo y comenzaron a moverse sobre segmentos de patas parecidos a estrellas de mar. Algunas colonias crearon unidades equipadas con garras y venenos, llevando la competencia a un nivel completamente nuevo y mortal. Otros respondieron a la amenaza con blindajes o celdas de vigilancia equipadas con ojos enormes. El eventual ganador de esta carrera armamentista colonial fue una colonia inteligente, organizados en torno a unidades hiperespecializadas, cuyo único propósito era dirigir a los demás. Estas colonias se entendieron por todo el planeta a medida que adoptaban las partes de sus rivales para funcionar dentro de sí mismas. Así nació la gente modular. Viviendo en una megalópolis totalmente industrializada, venían en una verificación indescriptible de formas y tamaños.
Cualquier cosa, desde bosques guardianes parecidos a castillos hasta mensajeros diminutos y escurridizos, era un miembro del conjunto modular. Podían combinarse entre sí y dividirse, o intercambiar partes según se presentaran las necesidades. Lo único constante en toda su existencia proteica fue su unidad mental y cultural. Debido a su estructura biológica, estas personas habían logrado lo imposible. En realidad, vivían en un mundo de paz e igualdad utópica, donde todos estaban felices de ser parte de un todo más grande y unido. Aquí una colonia modular trata una unidad de digestión especializada con aerosoles de medicamentos antiulcerosos, producidos por el dron médico que tiene en sus manos. Ten en cuenta que los diferentes segmentos son cada uno de ellos seres humanos mutados en sí mismo. Pterosapiens, descendientes de los voladores. Los corazones sobrealimentados de los voladores les habían dado una mano ganadora en la evolución y se diversificaron para llenar los cielos. Fue solo un tiempo antes de que la competencia en los cielos se volviera demasiado intensa, incluso para su metabolismo mejorado. Algunos linajes abandonaron sus alas y regresaron al suelo viviendo con diferentes tipos de depredadores, herbívoros e incluso nadadores. Sus adaptaciones aéreas les dieron una ventaja en el suelo y produjeron formas de gran tamaño y agilidad. Habían seres maravillosos, pero ninguna inteligencia salió de las bestias celestes terrestres. En cambio, la civilización floreció en los cielos. Una especie de una línea de depredadores vagabundos parecidos a cigüeñas desarrolló un cerebro que era lo suficientemente grande como para imaginar y actuar sobre el mundo. Sus pies ya versátiles para atrapar presas resbaladizas que habitan en pantanos, se volvieron aún más articulados y asumieron el papel de manos. Como compensación, perdieron parte de su aerodinámica, pero lo que no pudieron hacer con sus cuerpos fueron más que capaces de tomar decisiones. Su poder de vuelo convirtió a los Pterosapiens en un pueblo global, incluso antes de que pudieran inventar naciones y fronteras. Con una facilidad de viaje tan inherente, las ideas de los individuos se difundieron demasiado rápido para que las diferencias sociales se solidificaran. Actuando como una conciencia planetaria, levantaron ciudades de perchas y torres onduladas, aprovecharon el átomo y comenzaron a mirar hacia las estrellas, sin tener que compensar demasiado del bienestar del individuo promedio, y sin dividirse en acciones pendencieras. Por más igualitaria que pareciera su vida, pagaron un precio atrofiante e inevitable. Sus corazones, incluso en su estado mejorado, tenían problemas para mantener su poder de vuelo y sus cerebros grotescamente grandes al mismo tiempo. Como consecuencia, tenían una vida útil efímera. Un Pterosapien era sexualmente maduro a los 2, de mediana edad a los 16, y generalmente había muerto a los 23 años de nuestro tiempo. Este ciclo sombrío les hizo apreciar cada momento de su existencia con mucho cariño y reflexionaron sobre él con febril intensidad. En sus ciudades, la vida ardía a una velocidad irreal, pasando apresuradamente para cumplir con plazos fugaces. Como especie, los voladores angelicales fueron víctimas de enfermedades cardíacas. Aquí un Pterosapien posa junto a los extraños edificios de un balneario. Con 10 días de duración, esta será la única fiesta en su efímera vida. Gente asimétrica, descendientes de los ladeados. Aunque contorsionados por la gravedad, los ladeados lograron recuperar su inteligencia y desarrollar una civilización en unos pocos millones de años. Edificios achaparrados en formas de tortitas repartidos por todo el planeta. Estas construcciones parecían búnkeres aplastados y nunca tenían más de unos pocos metros de altura. No parecían mucho, pero esas estructuras eran entradas a hogares subterráneos, escuelas, hospitales, templos, universidades, pero también embajadas, cárceles, asilos, centros de mando y arsenales. Vivían vidas extrañas, pero los ladeados eran humanos en todas sus virtudes y males. Por lo tanto, era natural que se expandieran hacia el exterior y buscaran nuevas fronteras para colonizar. Afortunadamente, su sistema solar albergaba otros planetas, similares al mundo natal de los ladeados en casi todos los aspectos, todos excepto la gravedad.
pero no estaban dispuestos a permitir que detalles tan triviales los detuvieran. A lo largo de su historia, los humanos siempre se habían arriesgado a cambiarse para preservar su futuro. Era una apuesta arriesgada, pero había dado frutos desde los días de los marcianos americanos. Pero la reingeniería del cuerpo aplanado de un ladeado para una gravedad benigna fue una tarea monumental. Basta decir que los experimentos tardaron milenios en lograr un éxito incluso limitado. Después de innumerables intentos nació, o más bien se hizo, la gente asimétrica. Sus cuerpos cambiaron considerablemente. Lo que habían sido dedos en forma de pala para deslizarse a través de la tierra de alta gravedad, se habían convertido en patas de centípedo, y la singular mano que agarraba se alargaba hasta un grado extremo. Sus rostros grotescos se habían invertido y puesto patas arriba después de volver de una existencia similar a una platija. Por retorcidos que estuvieran, los miembros de esta nueva raza disfrutaron de tremendas ventajas sobre sus antepasados aplastados. Su desarrollo social también fue paralelo al de los marcianos. Una vez más hubo una edad de oro seguida de crecientes tensiones y guerras interplanetarias. Pero a diferencia de los marcianos, los asimétricos exterminaron sin piedad a su raza madre y pasaron a gobernar el sistema solar solos. En el camino tropezaron con los restos de los Q y la gente de las estrellas, y gracias a esto avanzaron inmensamente. Triunfantes en su propio reino, se volvieron hacia los cielos en búsqueda de nuevas hazañas. Aquí un noble asimétrico posa desnudo para revelar su extraña anatomía. Normalmente, estas criaturas se visten con prendas elaboradas que se asemejan a montones de medias agrandadas e interconectadas. Los simbiontes, descendientes de los parásitos. Con el paso del tiempo, las relaciones entre los parásitos y los anfitriones se conectaron hasta tal punto que comenzó a involucrar la cooperación de los individuos. Estas ya no eran relaciones unilaterales. A cambio de la sangre nutritiva de los anfitriones, los parásitos ofrecieron sus sentidos intensificados como advertencia temprana contra los depredadores y otros peligros. Así comenzó una gran carrera armamentística de relaciones simbióticas. Ciertos parásitos ofrecían a sus anfitriones ojos más grandes, el oído o incluso armas defensivas adicionales en forma de saliva venenosa, aerosoles malolientes o una mandíbula extra. Los anfitriones devolvieron el favor con piernas más largas para correr, cuerpos más fuertes y sitios de anidación ergonómicas y especializados ricos en vasos sanguíneos y cubiertos de piel aislante. Se desarrollaron diferentes complejos de especies de parásitos y hospedadores, compatibles solo entre ellos. El desarrollo de tales criaturas fue en cierto modo una reminiscencia de las grandes colonias modulares, prosperando en su propio mundo a años luz de distancia. Pero a diferencia de los modulares, los componentes de los simbiontes permanecían en diferentes especies en lugar de variaciones modificadas del mismo organismo básico. Eventualmente, ambas relaciones llevaron al mismo punto inteligente. En los bosques apartados de cierto continente, se desarrolló una nueva especie parásita. No tenían los aerosoles de veneno balístico, las picaduras infecciosas o las garras del brazo tremendamente hipertrofiadas de sus parientes. En cambio, estos parásitos ofrecieron un trato más simple, la capacidad de pensar a cambio de una sumisión total. Inicialmente esta relación era más como un caballo y su jinete, pero después de unos cientos de miles de años, los simbiontes podían manipular a sus anfitriones como marionetas a través de una combinación de señales táctiles y olfativas. Unos pocos milenios más, y estos seres combinados desarrollaron un orden no diferente al nuestro, completo con países, política e incluso guerra, aunque reducido en la cultura mundial recientemente globalizada. En esta era la tecnología cumplía la mayoría de las funciones de los anfitriones, pero una floreciente cría de estas criaturas aún permanecía dividido a la tradición y la simple eficiencia, y pasaría a uno doméstico más cómodo cuando regresara a casa después del trabajo. Y tal vez, en la televisión olfativa olería noticias de las excavaciones de las ruinas Q de 1 millón de años,
de los maravillosos descubrimientos rescatados de los naufragios de gente estelar, o de los enormes matrices de radio que se elevaban por todas partes para escuchar las estrellas. Era un patrón que se repetía por todas partes. Aquí un simbionte posa sobre uno de sus varios anfitriones. Al fondo se pueden ver algunas de sus viviendas rurales, con puertas del tamaño de un hombre para los anfitriones inconscientes, y los huecos más pequeños para sus clientes inteligentes. Gente vela, descendientes de los dedopescadores. Los dedopescadores ya se encontraban entre las razas poshumanas más divergentes. Con dedos en forma de arpón y hocicos casi de cocodrilo, no se parecían en nada a su estirpe paterna. Pero incluso esta forma pareciera conservadora para sus descendientes sensibles. Con muchas islas pequeñas y dispersas, subcontinentes aislados y nichos diferenciados, su mundo natal era un caldero evolutivo donde los miembros aislados de ciertas especies podían, en las circunstancias adecuadas, evolucionar en formas tremendamente diferentes. Esta condición era similar a las islas o reinos de Madagascar, Galápagos o Hawái en la vieja tierra, excepto que esta vez fue a escala global. Algunos descendientes de los pescadores atrapados en islas solitarias se hicieron más pequeños y desarrollaron sus garras de pesca en elegantes alas. Otros se lanzaron directamente al mar y se convirtieron en análogos de ballenas, delfines y mosasaurios. Dentro de este burbujeo evolutivo, un linaje particular dio lugar a la ancestral gente vela, gente de la vela o gente navegante. También alargaron sus dedos en alas, pero estas no se usaron para volar. En cambio, se convirtieron en velas que los impulsaron sin esfuerzo a través de los océanos. Con los dedos convertidos en velas, usaban la boca y la lengua extendida para atrapar a sus presas pelágicas. Estos órganos finalmente asumieron el papel de las diestras y atrofiadas manos de los pescadores. La necesidad de navegar mejor por los mares interminables ejerció una presión inevitable sobre sus recuerdos, y los cerebros de los marineros crecieron en consecuencia. Era solo cuestión de tiempo hasta que uno de estos navegantes se volviera lo suficientemente inteligente como para pensar. La gente vela todavía necesitaba mucho tiempo para lograr algún tipo de estabilidad social. Su mundo disperso dio lugar a una tremenda diversidad de culturas, que compitieron y lucharon con la misma resistencia. A lo largo de generaciones, incontables flotillas de guerreros tribales lucharon entre sí en conflictos inútiles que se extendieron por eras. Los guerreros nómadas y las sociedades piratas surgieron inevitablemente, prolongando el ciclo incontrolable de violencia. Solo cuando cierta tribu de guerreros desarrolló la guerra a escala industrial y la sociedad estatal necesitó apoyarla, y luego solo cuando esta noción de modernidad dio lugar a una idea de paz, la gente vela finalmente logró unificarse. Generaciones de sangre habían manchado los océanos durante demasiado tiempo. Extremadamente violentos por naturaleza, estas personas recurren con frecuencia a salvajes campañas de caza para sofocar su sed de sangre en la vida moderna. Observe sus manos derivadas de la lengua y la criatura voladora que las acompaña. En realidad es uno de los primos lejanos de las gentes vela. Los satiríacos, descendientes de los hedonistas. Su existencia empapada de placer, encerrada entre su mundo paradisíaco estático y su ritmo de evolución inherentemente lento, parecía inmune al cambio. Quizás esto fue así durante 1 millón de años más o menos, pero a mayor escala, la éxtasis completa era una fábula. Durante una era en particular, los trastornos geológicos arrojaron enormes masas de tierra sobre los océanos poco profundos de su mundo. Los hedonistas hasta ese entonces, atrapados en una isla singular no más grande que la actual Islandia, no tardaron en colonizar estos nuevos pastos. Esto fue más un éxodo necesario, ya que los eventos que levantaron las nuevas tierras también habían arrojado enormes nubes de ceniza que sofocaron la atmósfera y bloquearon el sol. Su inocencia finalmente se echó a perder. La mayoría de los hedonistas murieron, incapaces de adaptarse.
Los únicos supervivientes fueron los fanáticos de la reproducción rápida que habían abandonado las peculiaridades reproductivas de sus antepasados. Fueron estas formas las que colonizaron el continente recién nacido y dieron lugar a una multitud de especies que incluían a los satiríacos, herederos sensibles de los hedonistas. Estos seres se parecían en gran medida a sus antepasados, excepto que ahora lucían enormes colas, órganos de equilibrio sin huesos, tejidos con músculos pélvicos extendidos y grasa. A lo largo de esta apéndice, sus cuerpos enteros fueron reorientados en posturas horizontales, casi de dinosaurio. Aunque habían abandonado las frenéticas estrategias reproductivas de sus antepasados, su vida social aún conservaba un delicioso matiz de promiscuidad casual. Esta civilización se estableció rápidamente a nivel mundial, porque incluso con las masas de tierra adicionales, el dominio terrestre de su mundo no siguió siendo más grande que Australia. 3 y luego 2 imperios terrestres compitieron entre sí, antes de disolverse en una miríada de naciones más pequeñas y finalmente reunirse en un orden mundial coherente. A partir de ese momento, el mundo satiríaco volvió a convertirse en un Valhalla de placer, con festivales, conciertos y orgías ritualizadas que puntuaban cada semana laboral. Esta vez, sin embargo, todo podría saborearse con verdadera inteligencia. Aquí la audiencia de satiríacos se vuelve loca cuando la intérprete alcanza el clímax de su canción. Tales eventos son una parte cotidiana de la vida satiríaca. Carabichos, descendientes de los insectófagos. Con el tiempo, sus ancestros insectívoros llegaron a parecerse a sus presas. Las placas faciales endurecidas y correosas, que alguna vez se usaron para la defensa contra picaduras y mordeduras, se osificaron y se integraron en la estructura de la mandíbula. Sus manos y pies, con un número reducido de dedos de manos y pies, se desarrollaron en forma de pinzas. Incluso su metabolismo se revirtió parcialmente en ectotermia en el clima balsámico y perezoso de su planeta. Pero no fue ninguna de esas adaptaciones lo que les dio la ventaja en la supervivencia. En pocas palabras, un defecto congénito les permitió recuperar su inteligencia, incluso después de la asfixia por los Q. Los genes de la gente de las estrellas permanecieron inactivos en sus células. Por pura coincidencia, un linaje de insectófagi desarrolló un retroceso atávico, lo que resultó en cerebros más grandes, lo que resultó ser útil para abrir nidos de insectos con toscas herramientas de piedra. Fue un viaje fácil a partir de ahí, aunque duró milenios en sí mismo. El desarrollo del hacha de piedra a la nave espacial fue un abrir y cerrar de ojos en una escala geológica. Como muchas otras especies, los carabichos pasaron por ciclos consecutivos como imperios agrarios, en su caso, cultivo de colmenas, esfuerzos coloniales, industrialización, guerras mundiales masivas y finalmente estados mundos globalizados. Pero había una cosa que diferenciaba su desarrollo de todas las demás especies poshumanas. Se enfrentaron a otra invasión alienígena. La historia no registra mucho sobre los invasores, excepto que a diferencia de los Q, el suyo fue un esfuerzo singular y fue derrotado en un intenso ciclo de guerras orbitales y terrestres. Aunque vencidos, los invasores lograron dejar sus huellas. Introdujeron su propia flora y fauna que floreció en el planeta de origen con los carabichos, incluso mucho después de su partida. Más importante aún, imbuyeron a los pobres carabichos de una xenofobia patológica entre especies, hasta el punto de que temían incluso a sus primos poshumanos en otras estrellas. A través de un giro irónico del destino, sus temores estarían más que justificados, aunque todavía no. Los carabichos todavía tenían tiempo. Aunque una celebridad carabicho, posiblemente la chica más hermosa de su planeta, posa ante un pueblo costero. En la distancia se pueden ver criaturas arbóreas parecidas a bolsas de gas, reliquias que quedaron de los misteriosos invasores alienígenas. Asteromorfos, descendientes de los espaciales. Inicialmente refugiados,
Los espaciales se apresuraron a dominar la inmensidad del espacio interestelar. Sus arcas espaciales aisladas se unieron y se multiplicaron para formar un artefacto gigantesco entrelazado, que era lo suficientemente grande como para contener mundos enteros. Pero no hay planetas dentro de la capital asteromorfa, solo burbujas cavernosas y sin gravedad donde sus habitantes finalmente pudieron desarrollarse al máximo. Liberados de las limitaciones del peso, sus cuerpos se volvieron delgados e inseguros, con dedos individuales que se extendían en multitudes de miembros delgados y versátiles. Aparte de estos, los únicos órganos desarrollados fueron sus esfínteres de chorro derivados, que pasó a convertirse en el principal medio de locomoción. Pero sobre todo estaban sus cerebros abultados e hinchados. Sin el obstáculo de la gravedad, el cerebro humano podría crecer hasta alcanzar tamaños sin precedentes. Cada generación ideó experimentos que produjeron descendencia con mayor capacidad craneal, dando lugar a seres que pasaban por su vida cotidiana pensando en conceptos y estructuras apenas comprensibles para la gente de hoy. Las limitaciones fisiológicas de la mente humana se han debatido desde hace mucho tiempo. Ahora bien, se estableció que estos límites eran realmente reales y que los individuos que pudieran romperlos conquistarían igualmente nuevos terrenos en la filosofía, el arte y la ciencia. Pero todo cambió. Sin embargo, persistieron algunos aspectos de la humanidad, como el deseo básico de expandirse. Con este fin, los asteromorfos construyeron grandes flotas de subarcas globulares y extendieron su influencia a través de los cielos, en cada cúmulo estelar y en cada sistema estelar. En menos de 1000 años, la galaxia fue montada a horcajadas por un nuevo y mucho más extraño imperio del hombre. Curiosamente, su dominio no incluía a ninguna de las especies poshumanas de reciente aparición, ya que sus amos habían perdido por completo el interés en los planetas, esas raquíticas bolas de tierra y hielo encadenadas por gravedad. Las arcas recién nacidas se asentaron cómodamente en los bordes exteriores de los sistemas estelares, observando en silencio la vida de sus parientes en apuros. Por primera vez en la historia, había dioses reales en la miríada de cielos humanos. Permanecieron en silencio y ni siquiera se notaron durante la mayor parte del tiempo, pero su vigilancia finalmente valió la pena. Segundo Imperio Galáctico. Con el tiempo, los poshumanos inteligentes comenzaron a acercarse a la galaxia. Inevitablemente tropezaron con las ruinas de los hombres estelares y descubrieron su ascendencia interestelar. Estos descubrimientos fueron seguidos por una realización que podría haber otros como ellos, a distancias inimaginables. Por lo tanto, las civilizaciones incipientes se dispusieron a sondear los cielos. Los contactos, todos establecidos por comunicación por radio, no se distribuyeron de manera uniforme. El imperio comenzó poco más de unos pocos millones de años después de la partida de los Q, con el primer diálogo entre los primeros genti asesini y los satriacos. Unos miles de años más tarde se les unieron los criadores de herramientas, provenientes de las profundidades del océano a través de matrices de radio vivientes. La segunda ola de especies sensibles se unió durante los siguientes 10 millones de años, cuando el todo modular, los Cerosapiens y los asimétricos incipientes, se pusieron en contacto con sus primos celestiales. Finalmente, en los próximos 20 millones de años, civilizaciones en evolución reciente como los sauros, la gente serpiente, los parásitos, que son los simbiontes, y la gente vela, contactaron sucesivamente con el floreciente Imperio Galáctico. Los carabichos estaban al tanto de todo el proceso, pero debido a su experiencia xenófoba, solo se abrieron después de unos asombrosos 40 millones de años de silencio. Esta unión fue un imperio de palabra, porque el viaje real entre las estrellas era demasiado difícil para ser práctico. Al igual que las antiguas colonias de los humanos estelares, los poshumanos cooperaron mediante el intercambio irrestricto de información y experiencia. Aunque cubría todos los aspectos de una asombrosa variedad de culturas, los esfuerzos del imperio se centraron en dos cuestiones principales: unificación política
conciencia galáctica y preparación constante para posibles invasiones extraterrestres. Todos se habían encontrado con los restos de los misteriosos Q. Nadie quería que se repitiera el mismo escenario. Cuando el Segundo Imperio se topó con los asteromorfos, que habían saturado silenciosamente la galaxia en su propio imperio del hombre, temieron lo peor. Pero afortunadamente para ellos, los seres divinos no estaban interesados en el Segundo Imperio, ni en ninguno de sus mundos. A los asteromorfos se les dio un amplio margen, y se los aceptó tal como eran, fuerzas de la naturaleza, incomprensibles y omnipotentes. Este esfuerzo coordinado duró casi 80 millones de años, durante los cuales sus especies miembros alcanzaron niveles de cultura, bienestar y tecnologías previamente inimaginables. Cada especie colonizó unas pocas docenas de mundos propios, en el que naciones, culturas e individuos vivieron al máximo de su potencial existencia. No hace falta decir que todo esto fue posible solo a través de una comunicación constante y una apertura total a la galaxia. La mayoría de las comunidades dieron este por sentado y participaron diligentemente en los diálogos galácticos. Pero había otros seres silenciosos y oscurecidos que se negaban a unirse. A través de ellos vendría la ruina del imperio. Descendientes gravitales. Descendientes de los acecharruinas. Después de la elección de los Q, el Segundo Imperio Galáctico mantuvo una vigilancia constante contra una invasión alienígena. Irónicamente, se olvidaron de mirar entre ellos. La segunda gran invasión de la galaxia no vino del exterior, sino del interior. Los acecharruinas, que tuvieron la suerte de heredar los secretos de los humanos estelares y los Q, cuando otras especies eran meros animales, habían experimentado un tremendo avance en la destreza tecnológica. En general, eran tan sofisticados y no más que los asteromorfos del vacío. Pero su descendencia no fue sensata. Recuerde que la mayoría de los acecharruinas ya estaban trastornados con la suposición retorcida de ser los únicos herederos de los humanos estelares. Se negaron a comunicarse con sus parientes en otros planetas y se mantuvieron en sus propios asuntos. Esta arrogancia neurótica asumió proporciones verdaderamente peligrosas después de que los acecharruinas se modificaron. El origen de esta modificación radica en una catástrofe anterior. El sol del planeta de los acecharruinas estaba experimentando una rápida fase de expansión, y la especie, avanzada como estaba, no podía hacer nada para detener el proceso. Así que los acecharruinas hicieron lo mejor que podían hacer y cambiaron sus cuerpos. Las condiciones invernales de la expansión solar hicieron que una reconstrucción biológica fuera totalmente imposible. Por lo tanto, los acecharruinas reemplazaron sus cuerpos con máquinas que eran esferas flotantes de metal, que se movían y moldeaban su entorno mediante sutiles manipulaciones de los campos de gravedad. En versiones anteriores, las esferas todavía albergaban los cerebros orgánicos de los últimos acecharruinas, pero en generaciones sucesivas se idearon formas de contener la mente dentro de computadoras cuánticas, y la transformación se volvió absoluta. Los acecharruinas fueron reemplazados por los completamente mecánicos gravitales. Aunque ni siquiera son orgánicos, los gravitales conservan los sueños, las ambiciones y los delirios humanos de grandeza. Esto, combinado con cuerpos mecánicos que les permitían cruzar el espacio con facilidad, hacían de la guerra interestelar una posibilidad aterradora. Invasión de las máquinas. Los gravitales tardaron mucho en prepararse. Perfeccionaron sus sistemas de propulsión e idearon nuevos cuerpos capaces de resistir los saltos interestelares. Pero cuando finalmente decidieron que se acercaba el momento, nada sobrevivió a la matanza. Las invasiones siguieron un plan brutalmente simple. Los soles de los mundos objetivos fueron bloqueados, y su luz quedó atrapada detrás de velas de millones de kilómetros especialmente construidas. Se construyeron enormes flotas de invasión, pero rara vez fue necesario desplegarlas. Las máquinas habían pillado a sus primos completamente desprevenidos. Las grandes muertes,
todas las cuales ocurrieron en un periodo relativamente rápido de 10.000 años, ampliaron los límites del genocidio y el horror. Casi toda la nueva especie humana, seres únicos que habían soportado extinciones masivas, navegado por los filos de los cuchillos evolutivos y sobrevivido para construir mundos propios, desaparecieron sin dejar rastro. Incluso los Q habían sido leales a la vida, habían distorsionado y subyugado a sus víctimas, pero al final les habían permitido sobrevivir. Sin embargo, para las máquinas la vida era un lujo. Irónicamente, tal crueldad total no se debió a ningún tipo de odio real. Los gravitales, acostumbrados durante mucho tiempo a sus cuerpos mecánicos, simplemente no reconocieron la vida de sus primos orgánicos. Cuando esta apatía se mezcló con sus reclamos insensatos como los únicos herederos de los humanos estelares, las extinciones se llevaron a cabo con la banalidad de, digamos, un ingeniero derribando un edificio abandonado. Bajo el reinado de las máquinas, la galaxia entró en una nueva era oscura. Aquí un caso raro de una invasión directa de las máquinas en una de las ciudades costeras de la gente asesina. La mayoría de las veces, los habitantes del Segundo Imperio fueron aniquilados a nivel mundial, sin la necesidad de tales enfrentamientos. La invasión de las máquinas provocó la mayor ola de extinciones que jamás había visto la galaxia. No fue un simple acto de guerra de una especie contra otra, sino una destrucción sistematizada de la vida misma. Al considerar un evento tan vasto, es fácil perderse en delirios románticos. Es casi tan fácil descartar a los gravitales como malvados, como considerar el episodio completo como un escenario nihilista. El fin de todo. Ambos enfoques son como lo serían en cualquier situación histórica. Falacias monumentales. Para empezar, los gravitales no eran malvados, al menos no para su propia percepción. Estos seres, aunque mecánicos, aún vivían sus vidas como individuos y operaban dentro de sociedades coherentes. Habían renunciado a su herencia orgánica, pero sus mentes no eran los fríos y calculadores motores de las verdaderas máquinas. Incluso después de dar órdenes que destruirían 1.000 millones de almas, un gravital tendría un hogar al que ir, y por increíble que parezca, una familia y un círculo de amigos hacia los que sentiría un afecto genuino. A pesar de estar dotados de compasión, su trato severo hacia los orgánicos fue resultado, como se menciona anteriormente, de una simple incapacidad para comprender su derecho a vivir. Además, los gravitales no constituían un todo singular e indivisible, cuyo único propósito era destruir el universo. Es cierto que su avance tecnológico les había permitido formar una entidad pangaláctica, pero en sí mismo, el imperio de las máquinas estaba dividido en facciones políticas e incluso en creencias religiosas. Superpuestas sobre estas líneas divisorias estaban la vida cotidiana y los asuntos personales de familias e individuos. Como cualquier ser sensible, tenían un sentido de identidad y por lo tanto, diferentes agendas. La invasión de la máquina tampoco significó el fin de todo. Ciertamente hubo una destrucción generalizada de vida, pero lo que se perdió fue solo vida orgánica, consumiendo energía, dirigiéndola para reproducción, el pensamiento e incluso la evolución. Las máquinas estaban tan vivas como cualquier organismo basado en carbono. A pesar de la rotación, la vida de un tipo sobrevivió y, como se verá, incluso conservó algunos de sus predecesores orgánicos. Descendientes, sujetos, descendientes de los carabichos. Los carabichos, racialmente tímidos y xenófobos, debido a su trasfondo de repetidas invasiones alienígenas, se convirtieron en la primera especie en enfrentar el ataque de los gravitales. Por irónico que pareciera su destino, los carabichos eran los más afortunados de los poshumanos. En lugar de ser exterminados como el resto de sus primos, sobrevivieron como los únicos seres orgánicos en el imperio de las máquinas. Las razones precisas de su subsistencia siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy. Quizás las máquinas no habían perfeccionado su despiadada apatía para entonces, o quizás se compadecían de los pobres orgánicos y les permitían mantener una parodia atrofiada de una existencia. Cualquiera sea la razón,
Los carabichos aguantaron, pero ya casi no se parecían a sus antepasados originales. La ingeniería genética, el arte perdido del Q, de enhebrar galaxias, y más tarde los criadores de herramientas también, fue dominado casi de la misma manera por las máquinas. Sin dudar en deformar a los seres que realmente no consideraban vivos, se abrieron camino en el ADN de los carabichos, produciendo generaciones de abominaciones literales. ¿Una mujer o un hombre de hoy mostraría alguna aprensión para volver a montar un ordenador? ¿O incluso reciclar la basura? Tal fue la actitud de los triunfantes gravitales. Otros sujetos. Así se produjeron multitud de sujetos, distorsionados hasta tal punto que incluso la intromisión de la Q parecía comparativamente tímida. La mayoría de ellos fueron utilizados como sirvientes, cuidadores y trabajadores manuales. Estas fueron las formas afortunadas. Algunos subhombres se redujeron al nivel de cultivos celulares, útiles solo para el intercambio de gases y filtrado de desechos. Otros fueron moldeados en ecologías completamente artificiales, simulaciones barrocas que solo servían como entrenamiento. Algunas máquinas, con sus ambiciones aún humanas, llevaron esta práctica a un nivel y produjeron obras de arte vivientes, criaturas únicas y condenadas que existían puramente como anacronismos biológicos, ya sea como herramienta esclava o entretenimiento. La humanidad se aferró por poco a su herencia biológica, mientras que sus primos máquinas reinaron de manera suprema increíblemente durante 50 millones de años. Aquí el arquetipo de carabichos, flanqueado por dos de sus retorcidos descendientes. A su izquierda un polidáctilo portador de falo, criado como ofrenda de sacrificio en una de las muchas religiones de las máquinas diferentes. A la derecha una obra de arte única, diseñado para tocar sus dedos modificados como una batería mientras ulula las melodías de una determinada canción pop. Las otras máquinas. Recordemos que a pesar de su poder de acoger la galaxia, el imperio de las máquinas no era homogéneo. Contenía docenas de facciones diferentes que no siempre estaban de acuerdo en todo, incluido en el tratamiento de sus sujetos biológicos oprimidos. Algunas máquinas, a través de un proceso que involucró varias doctrinas religiosas, comenzaron a comprender la universalidad de la vida y el origen común de las comunidades orgánicas y mecánicas. Inicialmente, estas personas vivían en reclusión u ocultaban sus creencias al mundo. Diseñaron en secreto linajes de sujetos que podían vivir, moverse y pensar con la mayor libertad posible. En algunos casos memorables, los ingenieros se enamoraron de sus creaciones, y su martirio inspiró a otras máquinas a pensar de manera un poco diferentes. Finalmente, la ideología ganó suficiente impulso para ser practicada abiertamente en la vida cotidiana. Sin embargo, la secta de la tolerancia pronto se enfrentó a sus rivales de línea dura y pan-mecánicos. La intolerancia hirviente entre las dos facciones finalmente se rompió cuando algunas máquinas tolerantes quisieron dejar varios mundos a un lado para el desarrollo irrestricto de la vida biológica. Se desató el infierno en el imperio de las máquinas. El monolito aparentemente sin fisuras de la galaxia experimentó su primera guerra civil corta y amarga. La guerra no causó ningún daño duradero, pero iluminó claramente un hecho. La entidad más grande que la galaxia había visto nunca estuvo libre de problemas. La caída de las máquinas. El retorno de los espaciales. A largo plazo, las luchas internas del imperio de las máquinas podrían haber llevado a su caída. Pero no hubo necesidad de esperar tanto, ya que el imperio murió de una manera más corta, pero inmensamente más cataclísmica. Durante mucho tiempo, los imperios de las máquinas y asteromorfos habían estado mirando nerviosamente. Todavía no se habían encontrado con enfrentamientos abiertos, ya que los asteromorfos se mantenían principalmente en sus arcas del espacio exterior, y el imperio de las máquinas ocupaba los planetas. En casi todos los sistemas solares habitables de la galaxia, se acumuló la misma tensión de arriba a abajo, entre los seres orgánicos que viven en el vacío y las máquinas que habitan en mundos perfectamente terrestres. El poder estaba equilibrado de manera uniforme entre los dos imperios rivales. Además,
Este equilibrio involucró fuerzas lo suficientemente fuertes como para destruir planetas en masa. Cada lado sabía que cualquier tipo de guerra resultaría en la aniquilación mutua, y solo la locura podría iniciar tal conflicto. El imperio de las máquinas de la posguerra civil se volvió loco, en cierto sentido. Para desviar la atención de las luchas internas, necesitaba un nuevo enemigo contra el cual consolidar sus facciones rivales. Imprudentemente, este enemigo se convirtió en los asteromorfos. Un magno error. Es innecesario y casi imposible describir la carnicería que siguió. Los conflictos duraron hasta unos pocos millones de años, y la pérdida de vidas, tanto mecánica como orgánica, hizo que el genocidio de las máquinas inicial pareciera irrelevante. Cuando el polvo cósmico se asentó, los ganadores se mostraron. Los conquistadores fueron los asteromorfos, transformados más allá del reconocimiento después de 50 millones de años de autoperfección continua. Sus cerebros extremadamente hipertrofiados se extendían como alas a ambos lados, y sus extremidades derivadas de los dedos habían formado un intrincado conjunto de velas y patas. Dotado de una tecnología superior y una paciencia ilimitada, estos seres destruyeron casi por completo a las máquinas, a pesar de perder un número sustancial de su propia especie. El conflicto también empujó a los asteromorfos a los asuntos de sus primos humanos, descuidados durante mucho tiempo. Por imposible que pareciera, algunos de los sujetos de las máquinas habían sobrevivido a la terrible experiencia. Ahora los asteromorfos ya no podían apartar la mirada. Con las máquinas desaparecidas, los asteromorfos tenían que limpiar sus desaguisados. Tomaron a los sujetos y usaron su herencia genética para poblar planetas enteros. Durante esta era de reconstrucción que duró otros 2 millones de años, muchos constructores de mundos asteromorfos emergieron como verdaderos dioses, creando mundos habitados casi de la nada. Sus sujetos, mientras tanto, se convirtieron en los herederos de un fénix de una galaxia verdaderamente nuevo y devastado por la guerra. Galaxia de posguerra. Al reponer mundos perdidos, los dioses asteromorfos también tomaron medidas para garantizar la seguridad continua de sus creaciones. El abrupto ascenso de las máquinas había demostrado que, a menos que regulara cuidadosamente la riqueza de las estrellas, siempre podía albergar una raza de usurpadores pangalácticos. Los asteromorfos vigilantes, pero siempre transparentes, no querían interferir directamente. En cambio, produjeron versiones terrestres de su propio tipo para regular la galaxia. Adaptaron sus dedos delicados y etéreos en extremidades de araña, y encogieron sus cerebros reconsiderablemente para reajustarse a los riesgos de la gravedad. La línea lateral resultante fue atrofiado por los estándares de los asteromorfos, pero aún así produjo semidioses en todos los sentidos de la palabra. Estos seres, conocidos a menudo como espaciales terrestres o simplemente los terrestres, nutrieron y controlaron el desarrollo de las civilizaciones de la posguerra en muchos planetas. Actuaron como guardianes, profetas, reyes y emperadores, pero también como parcas, según dictara la ocasión. Por supuesto, el esfuerzo no siempre se desarrolló tan bien como se había planeado. La mayoría de las veces las razas recién nacidas se negaron a escuchar sus motores, y en varios casos, incluso se rebelaron contra ellos. Se tiene que decir que este crimen siempre fue castigado con una rápida extinción. Además, incluso los terrestres se corrompieron. En lugar de ofrecer orientación, los terrestres en muchos planetas simplemente jugaron a ser dioses, tejiendo religiones artificiales a su alrededor para explotar descaradamente sus súbditos. No era ético ni siquiera productivo, pero este método parecía garantizar más estabilidad que tratar de sacar a relucir las nuevas razas. De una forma u otra, la sensibilidad orgánica recuperó su dominio en la galaxia. El nuevo imperio, administrado por terrestres, poblado por una miríada de descendientes de los sujetos, y supervisado en última instancia por los omniscientes asteromorfos, logró un mayor progreso y una calma más duradera en la galaxia que todos sus predecesores. Aquí un terrestre desnudo muestra la anatomía altamente divergente
pero aún extrañamente humana, que es la característica de esta especie. Estos terrestres en particular mantienen una hegemonía religiosa sobre sus súbditos despistados, vistiendo con elaborados velos y tocados para afirmar su herencia divina. Las nuevas máquinas. Mucho después de su caída en desgracia, las máquinas todavía se aferraban a la existencia. Durante las secuelas iniciales en la guerra, los asteromorfos habían planeado exterminar hasta el último de ellos, solo para descubrir que las máquinas eran simplemente demasiado útiles para destruirlas. Durante millones de años, habían perfeccionado la interfaz entre la mente y la máquina hasta tal punto que podían vivir y operar en las condiciones más inhóspitas. Dichos seres privados de su poder de dominio galáctico harían contribuciones invaluables a la investigación y exploración en el nuevo imperio. Había un sentido de justicia poética en todo esto. Las máquinas que una vez distorsionaron las formas de vida biológica a su antojo, finalmente fueron tratados como un destino similar. Para empezar, los asteromorfos descartaron por completo su capacidad de manipulación gravitacional autónoma, la misma fuerza que los había vuelto invulnerables en primer lugar. Se les dio una esperanza de vida finita y una imaginación levemente entumecida, para que la historia no se repitiera. Sin embargo, la naturaleza degradante de estos cambios no implicó una regresión general. A diferencia de sus antepasados, las nuevas máquinas estaban dotadas de cuerpos nanotecnológicos que se podían remodelar a sí mismos continuamente, lo que significaba que podían tener todas las formas y tamaños imaginables y algunos que no. Un ciudadano máquina podría vivir durante algún tiempo en el vacío del espacio, realizando una investigación y luego transformarse con una estructura corporeal completamente diferente para unas vacaciones en un halo cometario, una jungla tropical o un océano de metano. Él o ella también haría el viaje personalmente desarrollando hiperimpulsores temporales y motores Ramjet. A pesar de su asombrosa versatilidad, las máquinas nunca fueron tan comunes como prominentes, incluso después de aceptar completamente su papel como ciudadanos humildes del nuevo imperio. Las guerras más grandes de la historia concebible habían arraigado a los orgánicos con una desconfianza demasiado profunda hacia sus vecinos mecánicos, y las nuevas máquinas siempre fueron tratadas con cierto grado de discriminación. Los pecados de sus padres habían llegado a encadenar a la más esplendorosa de todas las especies humanas. Aquí en la imagen, un ciudadano máquina del nuevo imperio luce un deslumbrante par de brazos ramificados que se adaptan tanto a las últimas tendencias de la moda como a su trabajo como artesano. Las máquinas que siguen la moda pueden parecer inusuales para un lector de esta época, pero nunca olvides que estos seres son inteligencias humanas, solo que en diferentes cuerpos. Segundo contacto. Con sucesivas oleadas de descubrimiento y colonización asistido por máquinas, el nuevo imperio creció exponencialmente. Tal fue el crecimiento de la riqueza y el progreso, que su descripción necesitaría el uso de conceptos que permanecen inexplorados en la actualidad. Hablar con un hombre de hoy sobre las ideas y venidas del nuevo imperio sería como dar conferencias sobre geopolítica del siglo XX a un cazador-recolector. Esta magnífica entidad no estaba ciega al universo que le rodeaba. Sintonizó sus ojos, oídos y sensores y sondeó los eventos de las galaxias circundantes. Los nuevos galácticos sospechaban que las nebulosas circundantes también podrían tener sus pueblos indígenas y era prudente contactarlos antes de que pudiera ocurrir un malentendido o un conflicto. A un lado más oscuro, estas observaciones también sirvieron como vigías para posibles invasores. Incluso entonces, el recuerdo de los Q no fue olvidado. Finalmente se hizo el descubrimiento. Una de las galaxias vecinas mostraba patrones de actividad que eran los signos inconfundibles de una organización inteligente. Algunos pensadores vilipendiaron el descubrimiento de una nueva civilización, mientras que otros temieron el regreso de los Q. Afortunadamente, este segundo encuentro con una especie exótica resultó ser pacífica. Quizás las inteligencias de ambas galaxias
finalmente estaban lo suficientemente maduras como para encontrarse sin peleas. La otra galaxia estaba dominada por uniones conectadas de diferentes seres, presididas por varios tipos de Amphicephali, criaturas extrañas que se asemejaban a serpientes gigantes con cabezas de ambos extremos, uno de las cuales tenía un cuerpo secundario retráctil que usarían para interactuar con el mundo. Aparentemente habían pasado por series alternas de regresiones, radiaciones evolutivas y cambios de imagen genéticos autoimpuestos, tal como lo había hecho la humanidad. Con todo su salvaje diferencia, los Amphicephali eran bienvenidos. Fueron los primeros, pero seguramente no los últimos. Aquí un embajador de Amphicephalus, con naves espaciales típicas de su especie. Su extraña organización corporal delata una historia evolutiva tan complicada como la de la humanidad. Redescubrimiento de la Tierra. El propósito de este trabajo no es descubrir el progreso ilimitado que siguió el contacto transgaláctico. Uno podría ir indefinidamente narrando cómo las galaxias unidas reencontraron y sometieron a los Q, cómo acunaron sus soles con conchas artificiales, multiplicando sus zonas habitables 1000 millones de veces, cómo cruzaron el espacio interestelar con agujeros de gusano, e hicieron que los viajes fueran una cosa del pasado. En última instancia, los descendientes de esos seres incluso conquistaron el tiempo mismo, prolongando la existencia de sus mentes indefinidamente a través de tecnologías rejuvenecedoras. Durante un tiempo, todos los hombres fueron dioses, pero desde nuestro punto de vista, un descubrimiento realmente se destacó en esta orgía de avance. Comparado con logros gigantescos como la domesticación del espacio y la construcción de las conchas estelares, fue un mero destello, una revelación de trivialidades olvidadas hace mucho tiempo. Este fue el redescubrimiento de la Tierra, el lugar de nacimiento de la humanidad, donde el omnipresente asteromorfo, las máquinas planeadoras de estrellas y los millones de humildes razas residentes pudieron rastrear sus orígenes. Fue realizado en silencio por un investigador singular que peina los vestigios de la historia olvidada, década tras década. Millones de años de guerra, invasiones y extinciones habían enterrado la evidencia de manera completa. Cuando finalmente se encontró con pruebas irrefutables, no había nadie para celebrarlo. Eso vendría después. Aquí, en el momento del redescubrimiento de la Tierra, los humanos se han separado considerablemente de sus formas ancestrales. El regreso. El descubrimiento despertó cierto interés, aunque en ninguna parte tanto como otros avances. Para la mayoría de los humanos del cosmos, su lugar de nacimiento ancestral era simplemente una información interesante, una trivialidad con la que habían perdido todo vínculo. Aún así se envió una nave y aterrizó sin ceremonia porque ahora no quedaba inteligencia en la Tierra. Demasiado lejos de los principales centros de población, había sido completamente ignorado, estancado y salvaje, pero aún así era el hogar primigenio. Cuando los exploradores salieron, los pies humanos pisaron la vieja Tierra una vez más. Después de una ausencia de 560 millones de años, la humanidad había vuelto por fin a casa. Todos los mañanas, debo concluir mis palabras con una confesión. La humanidad, la misma especie que he estado relatando desde su infancia terrestre hasta su dominio de la galaxia, está extinta. Desde los humildes gusanos hasta la gente vela que cabalga por el viento, desde los megalómonos gravitales hasta los últimos ciudadanos galácticos, yacen 1000 millones de años muertos. Apenas estamos comenzando a reconstruir la historia. ¿Pero por qué desaparecieron? Quizás fue una guerra de aniquilación final e inimaginable, una que trascendió el significado mismo del conflicto. Quizás fue una ruptura gradual de las galaxias unidas, y cada raza que enfrentaba su fin privado poco a poco después. O tal vez sugieren las teorías más descabelladas. Fue una migración masiva a otro plano de existencia, un viaje a un lugar en algún momento a otra cosa. Pero la conclusión es que sinceramente no lo sabemos. Sin embargo, en última instancia,
Lo que le sucedió a la humanidad no importa. Como cualquier otra historia, fue temporal. De hecho, largo pero en última instancia efímero. No tuvo un final coherente, pero tampoco fue necesario. La historia de la humanidad nunca fue su dominio final de 1000 galaxias, o su misteriosa salida hacia lo desconocido. La esencia del ser humano no era nada de eso. En cambio, se encontraba en las conversaciones de radio de las máquinas aún humanas, en la vida cotidiana de los carabichos extrañamente retorcidos, en las interminables canciones de amor de los despreocupados hedonistas, las demostraciones rebeldes de los primeros verdaderos marcianos, y en cierto modo, la vida que llevas en este momento. Los Q, en sueños de un futuro ideal, distorsionaron los mundos con los que se encontraron. Más tarde, los gravitales, en su loco deseo de recrear el pasado, provocó las masacres más horribles de la historia de la galaxia. Incluso ahora, es espantosamente fácil para los seres perderse en grandes narrativas falsas, viendo vidas completamente impulsadas, en busca de códigos, ideales, clímax y edades doradas inexistentes. Al pensar ciegamente que sus historias sirven a fines absolutos, tales criaturas casi siempre terminan lastimándose a sí mismas, sino a quienes las rodean. Para aquellos como los descarriados, mira la historia del ser humano y recupera el sentido. No es el destino, sino el viaje el que importa. Lo que haces hoy influye el mañana, no al revés. Ama hoy y aprovecha todos los mañanas. Aquí el autor con un cráneo humano de 1000 millones de años. Fin.